Seguramente has escuchado frases como debes aprender a quererte, es que eso que haces es un reflejo de que no te amas, es que te sientes de esa manera porque te falta mucho amor propio. Todo el mundo habla acerca del amor propio, pero nadie habla acerca de cómo hacerlo o cómo desarrollarlo. Es por eso que el día de hoy en Vínculos Sanos voy a hablar acerca de lo que es el amor propio y algunas técnicas para poder trabajarlo a nivel personal. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a otra cápsula de Vínculos Sanos. Déjame presentarme si es que aún no me conoces. Soy el psicoterapeuta Iván Serrano, coordinador de Vínculos Sanos y creador de contenido desde hace 2 años. El día de hoy quise traer este tema porque es muy coloquial, es muy común, tanto afuera como dentro del consultorio, que me digan, oye Iván, es que muchas personas me dicen que debo de trabajar en mi amor propio. O cuando estamos haciendo alguna intervención, es muy común que me digan, sí, ya sé Iván, ya sé que me hace falta amarme a mí mismo o a mí misma. Y sí, muchas personas tienen claro esto, pero no tienen idea de cómo hacerlo o tienen una idea errónea. Muchas personas, seguramente tú allá en casita, creerás que el amor propio tiene que ver con cosas de afuera. Que si te compras un carro, que si te compras el celular, que si haces miles de cosas desde afuera. Y no, el verdadero trabajo, el verdadero amor propio tiene que hacer algo que nace de aquí y también darlo a nosotros. Esas son dos cosas muy importantes. No se trata de hacer para los demás, sino hacer para mí. Y también tiene que ver con una cuestión de lo que yo hago para mí. Son dos cosas muy importantes que muchas veces las personas no te dicen o la gente no lo sabe. Voy a darte 5 puntos para poder trabajar en ese amor propio y comiences a vivir de una mejor manera. Creo que todos tenemos la oportunidad, todos tenemos las cualidades y la capacidad para poder amarnos. Cada quien tiene su amor propio, pero sí es importante que lo trabajes para que no dependas de que otras personas hagan algo por ti y que siempre estés necesitando que te estén dando muestras y muestras de amor. El amor comienza desde uno. ¿Quieres que te amen? Comienza a amarte a ti mismo. Muy bien. El primer punto que yo te recomendaría tiene que ver con aléjate de personas negativas. No sé si te ha pasado, pero a mí es muy común que cuando estoy con algún tipo de personas o con algún tipo de personalidad, mejor dicho, no sé, siento que me absorben la energía, que me siento más cansado, y con otras siento mucha vibra, mucha química y de poder hacer cosas. Eso mismo es lo que debes de buscar en tus relaciones interpersonales y muchísimo más en un tema de pareja. Si estás con una persona que constantemente te hace sentir mal, que solamente se la pasa quejando, que solamente te habla de sus problemas, que no encuentra solución o encuentra más peros que alternativas, tarde o temprano vas a comenzar a sentirte mal y también tarde o temprano vas a empezar a ver y a pensar de la misma manera. Como dicen por ahí, dependiendo de las cosas y personas con las que alimentemos a nuestra mente, es también lo que le decimos a nuestra mente. Si te rodeas de gente que regularmente te está diciendo es que no puedes, es que está muy difícil, créeme que tarde o temprano vas a comenzar a ver la vida o a ver las cosas de esa manera, de una manera negativa. Entonces, aprende a ponerle filtros a las personas, ideas, pensamientos, cosas que tú hagas. Trata de relacionarte y rodearte de personas que te aporten algo positivo, que te sumen y que no te resten. El punto número 2 tiene que ver con nuestras cualidades y defectos o áreas de oportunidad, como tú quieras llamarle. Todos tenemos cualidades, cosas que nos caracterizan y también hay cosas que no son perfectos, que a lo mejor no nos salen bien las cosas. Es muy importante que tú tengas claridad de estas dos cosas. ¿Por qué? Muchas veces tenemos mucho a compararnos y parte de lo que nos dicen las demás personas nos afecta porque no hay un buen equilibrio, no hay una buena conceptualización de quiénes somos o de lo que no somos. Es por eso que cuando te dicen una situación que te llega a lastimar, además del comentario que puede llegar a ser hiriente efectivamente,
te afecta porque una parte de ti, aunque sea muy mínima, piensa de esa misma manera. Yo tengo una frase que aplico en la mayoría y se lo digo mucho a mis clientes: lo que te choca, te checa. Si algo de lo que te están diciendo te hace vibrar, te enoja, te molesta, te incomoda, date una pausa, obsérvate qué de eso que te están diciendo estas personas debes aprender a trabajar. Antes de verlo como un ataque, como algo negativo, velo como una oportunidad para poder trabajarlo en tu persona. El que tú tengas bien en claro cuáles son tus cualidades y tus defectos, uno, va a evitar que te estés comparando con las demás personas. Dos, vas a tener esta seguridad de quién eres como persona. Si quién eres está construido por lo que te dicen los demás, híjole, desde ahí está un error. Tú debes de ser tu propio autoapoyo, tú debes de ser la persona que te dé esta motivación, y que es muy importante que tengas en claro cuáles son tus cualidades y tus defectos o tus áreas de oportunidad, porque finalmente esto de este lado lo puedes ir trabajando para, en lugar de verlo como algo negativo, ponerlo a favor y poder resolver situaciones y no se convierta en un obstáculo. Entonces, tener conciencia de eso te permitirá desarrollarte de mejor manera, y lo más importante, te permitirá que algún comentario que te digan las demás personas, sí, darle la importancia, pero ya dejará de afectarte. Punto número 3. Ámate y apapáchate más. El amor propio, como les dije al inicio de este video, tiene que ver con cosas que hacemos y nos damos a nosotros mismos. Muchas veces a lo mejor es muy clásico decir: es que no tengo tiempo, tengo ganas de ver una película, tengo ganas de recostarme, tengo ganas o necesito ir al médico, necesito ir al psicólogo, y siempre estamos mañana, mañana y mañana. Pero para lo que necesitan los demás, ahí estamos bien puestos, ahí estamos, no le ponemos peros a ese tipo de situaciones. El amor propio comienza también por sabernos escuchar, sabernos respetarnos. Yo siempre lo he mencionado en otros videos y se los comento nuevamente el día de hoy. No puedes pedir algo que tú mismo, tú misma no te das. ¿Quieres que te amen? Ámate a ti mismo. ¿Quieres que te respeten? Respétate a ti mismo. Cosas tan mínimas como, por ejemplo, si tienes un dolor de muela, no esperes a que a lo mejor esto ya se convierta en caries o que casi se te esté cayendo el diente para poder ir, ¿no? Desde el primeras molestias, ve. Necesitas descansar, tu cuerpo te sientes agotado, pero tienes cosas que hacer, trabajo. Si tienes la oportunidad, yo sé que hay responsabilidades en esta vida que no pueden ser pospuestas, pero en la medida, cuando hazle caso a tu cuerpo, el cuerpo es muy sabio y te estará diciendo qué es lo que necesita. Aprende a escucharlo y verás que la vida será más fácil. El punto número 4 no es muy conocido, pero yo sí he visto que da un cambio positivo en cómo nosotros nos sentimos y nuestra forma de pensar. Y eso tiene que ver con el hecho de aprender. Aprender cosas, ir a nuevas experiencias, conocer nuevos lugares. El siempre estar actualizándonos en cualquier cosa da una sensación de satisfacción, porque estamos trabajando en nuestros objetivos, estamos desarrollándonos ya sea de manera personal o profesional. Yo he visto personas que a lo mejor ya tienen una vida, digamos, como rutinaria, que ya no, a lo mejor decidieron seguir estudiando o que se quedaron como en stand-by. Sí he visto que constantemente es pensar de: es que no me siento a gusto, me siento desmotivado, es que incluso las actividades que antes disfrutaba, ahorita ya las hago nada más por hacer. Y cuando he visto esta comparación de personas que hacen cosas, que se están moviendo, que viajan, que están emprendiendo un nuevo negocio, cualquier cosa, pues se sienten bien. Se sienten más activos, se sienten felices porque obviamente están aprendiendo nuevas cosas, están trabajando en su desarrollo personal, están nuevamente adquiriendo nuevas habilidades que les permitirán conocer más gente y trabajar los puntos anteriores. Si tú no sales de tu núcleo, de lo conocido, de tu zona de confort, de tu zona de lo cotidiano, de lo conocido, es muy difícil que tengas resultados diferentes. Yo sé que da miedo intentar cosas diferentes porque ¿qué tal si no sale? ¿Qué tal si no somos buenos? Vienen muchos miedos a flote cuando se da una situación a la novedad. Pero desde la psicología Gestalt, la novedad es parte del ser humano. Y si no aprendemos a recibir esta novedad, nunca vamos a crecer. Entonces, un cuarto elemento para trabajar el amor propio es: haz cosas, haz, aunque sea mínimo. Aprende un nuevo idioma, toca un instrumento musical, conoce un nuevo lugar. Siempre está actualizándote. Verás que eso va a hacer que te sientas más, y lo más importante también es que te vas a sentir más activo. Entre más hacemos cosas, no te vas a sentir más cansado, al contrario, te vas a sentir más enérgico.
Si no haces nada, el pesar, el cansancio, la flojera va a ser más cotidiano en tu vida y cosas más mínimas ya vas a dejar de hacerlas o se te van a hacer imposibles de realizar esas tareas. El quinto paso y por último, quizá lo puedas ver como algo incongruente a lo que he venido diciendo a lo largo de este video, y es conoce gente que sea muy empático y que te tengan un concepto positivo. Sí, ya sé que me estarás diciendo, Iván, pero tú decías al inicio que nos alejáramos de gente negativa y que nuestro concepto de persona no depende o no debería depender de lo que digan los demás. Sí, es cierto. Pero algo que también ayuda es rodearnos de gente que piense de la misma manera de nosotros, que también nos diga, haga cosas, sentir cosas positivas. No nada más tiene que ver con personas que nos digan cosas negativas para alejarte. Incluso personas que, aunque no digan nada malo, también pueden afectarte a nivel emocional. Es por eso que es importante que te rodees de gente. No digo que nada más para elevarte el ego, pero gente que realmente te sepa valorar, reconocer las cosas que estés haciendo o las cualidades que tienes como persona. También es parte de cómo nos ven los demás, el cómo nosotros nos percibimos. Si la gente percibe o ve de nosotros que somos malos, que no somos dedicados, parte de nosotros se va a sentir de esa manera. El que tengamos personas que sí, de vez en cuando nos den, como dicen por ahí, esta palmadita en la espalda, que nos echen ánimos, palabras de motivación, eso ayuda también a nuestro amor propio. Como seres sociales, de cierta manera necesitamos este reconocimiento por parte de los demás. Sí, ya sé que estarás diciendo, Iván, tú en tus videos anteriores has hablado de que el reconocimiento viene de uno, sí, pero respecto al amor propio también necesitamos esta validación, este reconocimiento, esta manita arriba de lo que estamos haciendo está funcionando. Es por ejemplo ustedes, yo estoy haciendo este video, si nadie lo viera, si nadie comentara, si nadie le diera like, difícilmente yo seguiría a lo mejor haciendo este contenido. Por más fuerza de voluntad que yo tuviera, pues va a llegar un punto que a lo mejor voy a decir, pues ¿para qué lo hago? Sin en cambio, si veo que ustedes reaccionan, comentan, se suscriben, me solicitan preguntas, dudas y demás, pues me va a ayudar, me va a motivar a seguir haciendo contenido. Entonces, ustedes también, allá en casita, una manera de darse amor propio es rodearse de gente que les ayude a sumar, no que les resten, que les digan, vamos a hacer esto, tienes un proyecto en puerta, a ver, ¿cómo vamos a poder hacerlo? En lugar que te pongan trabas. Gente que se rodee y que tenga las mismas, que puedan conectar. Eso es algo muy importante. La conexión, el vínculo con las personas es una manera de también generar una buena autoestima en nosotros. No se trata nada más de tener habilidades sociales o de tener relaciones por tener, sino saber conectar. Aquellas personas que estarán allá del otro lado saben a lo que me refiero. No se trata nada más de una amistad de vamos a platicar, sino realmente conectar. Alma con alma, mente con mente, cuerpo con cuerpo, con alguien similar a nosotros. Créeme que si haces estos 5 puntos que te acabo de dar, tu amor propio va a ir incrementado de manera relativa. Pues bueno, hasta aquí de mi parte el día de hoy. Espero que este video haya sido de tu ayuda. No te olvides de compartirlo. Suscríbete a mi canal, eso es muy importante. La verdad, ya sé que seguramente en otros videos o es muy constante si tú ves contenido de YouTube, personas que te dicen suscríbete, suscríbete. Esto realmente ayuda. Entonces regálame suscribiéndote a mi canal. En la parte de este lado estarán otros videos si estás interesado en el tema de pareja. Abordo temas como comunicación, celos. Si estás interesado en alguna reflexión, te estarán apareciendo por aquí la liga para videos de reflexión acerca del amor, la pareja, la autoestima y contenido muy interesante. Déjame en los comentarios si preguntas qué otro tipo de contenido, si tienes alguna duda y le estaré contestando a la brevedad. De mi parte sería todo, soy Iván Serrano. Esto fue Vínculos Sanos, te veo hasta la próxima. Bye.